bienvenida a todas las personas que se conectan desde otras ciudades y desde la ciudad. Muchas gracias por participar en nuestra actividad. En los siguientes 45 o 50 minutos les presentaré miocardiopatía dilatada, un enfoque abordado desde un paciente que les voy a presentar, y espero que en los últimos minutos podamos hacer una nutrida discusión sobre los aspectos más relevantes de esta entidad. Entonces, lo primero que les quiero presentar es un paciente masculino de 67 años, reside y es procedente de La Ceja y ingresa a la institución en el contexto de un dolor torácico asociado a sensación de palpitaciones. Como antecedentes personales de importancia, describía tabaquismo por alrededor de 30 años y ya lo había cesado en los últimos 10 años. Y en la valoración inicial de este dolor torácico y sensación de palpitaciones, al momento de ingresar a urgencia, le realizaron un electrocardiograma en el que se observaron abundantes extrasístoles frecuentes sin otros hallazgos que sugirieran alguna entidad específica. Le hicieron unos biomarcadores iniciales con unas trosponinas que fueron negativas. Posteriormente a este paciente, en la estratificación de ese dolor torácico, pues le realizaron un ecocardiograma inicial. En ese ecocardiograma valora un ventrículo izquierdo severamente dilatado con una función sistólica moderadamente disminuida, una fracción de eyección del 39%, un ventrículo derecho de tamaño normal y una insuficiencia mitral moderada con una hipocinesia generalizada. Aquí les resalto en las imágenes del ecocardiograma que observen el tamaño de las cavidades que nos reporta el grupo de ecocardiografía, tanto del tamaño telediastólico como de los tamaños que describían a nivel de la diástole y a nivel auricular en las distintas medidas que tenía. Este paciente, como se presenta con el dolor torácico, de todas maneras consideraron hacerle una estratificación de forma invasiva para conocer el origen del dolor torácico y de esa cardiopatía con compromiso de la función sistólica y hipocinesia generalizada, y lo llevan a arteriografía coronaria con la presunción diagnóstica de una cardiopatía dilatada de origen conocido y con el objetivo de descartar un componente isquémico. La arteriografía coronaria, como pueden observar acá, no muestra lesiones significativas. Y durante el seguimiento, con el objetivo de estudiar las causas, se realiza una resonancia nuclear magnética del corazón, donde pueden observar los diámetros que se encuentran todos por encima del margen de referencia, tanto para el volumen telediastólico como para el volumen indexado, para el volumen telesistólico, y para el cambio en el componente importante de la fracción de eyección, con un compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del 37%. El resultados nos lo reportan como un ventrículo izquierdo severamente dilatado con función sistólica moderadamente disminuida, con una FEBI del 37% y un ventrículo derecho de tamaño normal con una función sistólica preservada del 61%. Adicionalmente, quiero destacar esta parte que nos dice que hay un realce tardío con gadolinio isquémico transmural del segmento medio de cara inferior que puede ser secundario a una oclusión de pequeño vaso o embolismo. Recordemos que la arteriografía coronaria no mostró lesiones significativas. Entonces aquí estamos ante un escenario de un paciente con una cardiopatía dilatada, que vamos a ver si cumple los criterios de esta, y que se encuentra con un aparente origen no isquémico, y la pregunta que nos debemos hacer a continuación es qué le vamos a ofrecer a este paciente en el tratamiento y si identificar la causa puede impactar en algo los desenlaces clínicos, y es lo que vamos a tratar de responder. Entonces, a partir del 2008, la Sociedad Europea de Cardiología trató de subdividir las miocardiopatías y cambian una clasificación basada en simplemente las causas por tratar de hacer una clasificación basada en los fenotipos morfológicos y funcionales. Entonces, asimismo, cambia todo el algoritmo, el abordaje diagnóstico, predominándolo en la exclusión de ciertas entidades hacia una búsqueda lógica y positiva de algunos indicadores específicos del diagnóstico. Es así como a partir del 2008 las cardiomiopatías las podíamos dividir en 5 diferentes grupos, y un grupo donde eran no clasificadas o eran las que no participaban en ninguna de estas. Entonces acá vamos a tener las miocardiopatías hipertróficas, las miocardiopatías dilatadas, la displasia del ventrículo derecho, las miocardiopatías restrictivas y las que no pudiéramos clasificar. Y a partir de esto íbamos a poder determinar si en estas había un componente genético o familiar, o había un componente no genético, o se podían considerar idiopáticas. Vemos que
los americanos hicieron una clasificación diferente, mantienen la clasificación basada en la causa, y ellos simplemente mantienen la clasificación diciéndonos que la podemos dividir en adquiridas, en las genéticas y en las mixtas, y a su vez, a partir de esta clasificación genética, poder subclasificar y catalogarlas la entidad que nosotros encontremos morfológicamente. Entonces vemos que son dos abordajes diferentes, sin embargo, nosotros podemos utilizar con el que nos encontremos más familiarizados. La miocardiopatía dilatada se define por la presencia de dilatación del ventrículo izquierdo o de manera biventricular asociada a disfunción sistólica, y que esto sea presente en ausencia de condiciones de carga normales. Estas cargas anormales significan que no estén presentes entidades que hemodinámicamente puedan explicar el compromiso del ventrículo. Estas van a ser dadas principalmente la hipertensión arterial, la valvulopatía, las cardiopatías congénitas o una enfermedad coronaria. Y ojo aquí, resalto esto, que sea suficiente para causar un deterioro sistólico global. Esto en algunas publicaciones se ha definido como una oclusión de un vaso principal menor al 50%, y en algunos escenarios más estrictos lo han definido como una oclusión de un vaso principal mayor al 70%. Vemos que esta dilatación del ventrículo izquierdo, si nosotros la llevamos a referencias ecocardiográficas o a referencias imagenológicas, la recomendación que hacen los expertos y lo que se ha basado en los estudios poblacionales es que deba ser por lo menos 2 desviaciones estándar por encima de los valores de referencia para la población que nosotros estamos estudiando. Dentro del espectro de las miocardiopatías dilatadas hay una entidad que debemos resaltar y que quiero mencionar hoy, es la miocardiopatía hipocinésica no dilatada, que se trata de disfunción sistólica global del ventrículo izquierdo o biventricular, pero no cumple los criterios de dilatación, simplemente el compromiso de la función sistólica. Esta tampoco puede estar explicada por cargas normales de las enfermedades de las arterias coronarias, o por valvulopatía, o por una cardiopatía congénita. Entonces, como le decía, normalmente nosotros debemos evaluar esto en base a los estudios poblacionales para nuestra región. Estas son las recomendaciones que tenemos de los diámetros a valorar por ecocardiografía y por resonancia. Aquí simplemente les voy a señalar que si nosotros tomamos el volumen diastólico y el volumen sistólico de nuestro paciente, se encontraba francamente por encima de esto y se catalogaba como severamente anormal para ecocardiografía, y en resonancia no tenemos unos valores para catalogarlo como leve, moderado o severo, pero sí como dilatado o no dilatado, y nuestro paciente por resonancia también se categorizaba como que cumplía los criterios de dilatados. Entonces, simplemente nosotros debemos ubicar 2 desviaciones estándar por encima del valor normal para definir que hay dilatación en las cavidades, ya sea por el volumen o por el diámetro que estaremos valorando. Los estudios poblacionales se han hecho y realmente lo que nos han descrito es que nosotros podemos utilizar la mayoría de estos parámetros de referencia para la población general, excepto el volumen sistólico, que debería ser empleado específicamente de acuerdo a la raza, el sexo y el país donde estaremos estudiando a este grupo de pacientes. Entonces esto lo vamos a poder definir con mayor precisión más adelante. En cuanto a la prevalencia de las miocardiopatías, si escogemos simplemente el espectro de las grandes miocardiopatías, la miocardiopatía dilatada representa la segunda causa más prelevante posterior a las miocardiopatías hipertróficas, que más adelante las desarrollaremos en una presentación de enfoques. Y si observamos cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo, vamos a encontrar que tenemos una incidencia estable, más o menos entre 5 y 8 pacientes por cada 100.000 habitantes, y la prevalencia es creciente, y esto es debido a que tenemos una supervivencia mejorada. Si observamos a lo largo del mundo, entre el área de Sudamérica y África, observamos una mayor incidencia con más de 40 casos por 100.000. Esta es una representación de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en la mortalidad en los pacientes con miocardiopatía dilatada, y lo que observamos es que esta prevalencia la prevalencia de la entidad ha ido aumentando, ya que existe una tendencia mundial a mejorar la supervivencia. Si observamos en Colombia, también tenemos esa tendencia a disminuir la mortalidad, y esto está dado básicamente por el desarrollo de la multimodalidad en los abordajes diagnósticos y a las terapias modificadoras de la enfermedad que se han venido desarrollando en los últimos años. ¿Cómo se presentan los pacientes que
que desarrollan una miocardiopatía dilatada. Entonces, la edad al diagnóstico oscila entre los 20 y los 60 años, es más prevalente en los hombres, y la falla cardíaca es su forma más frecuente de presentación. Tenemos otras maneras de presentación, como pueden ser simplemente la disnea u otras manifestaciones inespecíficas, y las arritmias hasta el 15% de los casos, y vamos a ver que todo esto es significativo porque de acuerdo a la forma de presentación, nosotros podemos hacer el abordaje clínico. En cuanto a cómo la vamos a encontrar, vamos a tener diferentes espectros clínicos, pues ella puede ir desde una miocardiopatía dilatada aislada hasta una que se presente en varios miembros de la familia. Hay otras entidades que son más raras, que son miocardiopatías dilatadas asociadas a las enfermedades de los músculos periféricos, o podemos tener miocardiopatías dilatadas que debuten con alteraciones de la conducción, bloqueos auriculoventriculares o trastornos severos de la conducción, y miocardiopatías dilatadas asociadas a enfermedades multisistémicas. Y todo esto va a ser muy importante en el desarrollo de la historia clínica para poder llegar a un diagnóstico. Es importante reconocerla, ya que la miocardiopatía dilatada es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes que tengan falla cardíaca. A pesar de las mejoras en el tratamiento de la falla cardíaca, los pacientes que más fallecen en falla cardíaca tenían como origen una miocardiopatía dilatada. Y la falla cardíaca avanzada en la miocardiopatía dilatada es una de las principales indicaciones para trasplante de corazón en la actualidad. En cuanto a si esto se diferencia entre hombres y mujeres, lo que hemos observado en estas dos publicaciones que cito acá, o lo que se ha escrito en estas publicaciones, es que al momento del diagnóstico las mujeres se suelen diagnosticar de forma más tardía, o sea, las encontramos con insuficiencias cardíacas más avanzadas. Cuando las comparamos con los hombres suelen tener casos más severos, por eso posiblemente se diagnostican más rápido, y los pacientes de raza negra suelen tener un inicio a edades más tempranas y suelen ser unos debuts clínicos mucho más graves cuando se comparan con la raza blanca. Entonces esto lo hemos podido observar en algunos estudios observacionales. En cuanto al espectro de las causas, lo importante, como les decía, es que una vez descartado el origen isquémico, nosotros podemos tener múltiples causas. Si hacemos el abordaje desde la Sociedad Europea de Cardiología, nosotros, como el abordaje es plenamente morfológico y funcional inicial, luego tenemos que hacer un abordaje determinado por la causa. Aquí voy a resaltar específicamente en el día de hoy, voy a tratar de mencionarlas todas, pero voy a hacer mucho énfasis en el componente genético. En cuanto al componente genético, entonces, les puedo describir que hay más de 150 genes implicados y que las causas genéticas representan más o menos entre un tercio y un 40% de todas las miocardiopatías dilatadas que nosotros nos vamos a encontrar. Las mutaciones más descritas relacionadas son las mutaciones del gen de la titina truncada, y esto tiene más o menos una prevalencia de 0.5 a 0.20 a 0.2%. Y el problema que tenemos con este componente genético es que las pruebas tienen bajo rendimiento y todavía no hemos podido hacer adecuadas asociaciones genotípicas y fenotípicas, por lo cual estos marcadores genéticos en la actualidad siguen representando pocas inclinaciones clínicas. Las excepciones de estas pocas inclinaciones clínicas de todos estos genes que observan a la derecha son las mutaciones de la lamina, ya que esta se ha asociado con alto riesgo de muerte súbita, y las distrofias musculares de Duchenne y Baker, ya que estas podrían tener un tratamiento específico. Si observamos las principales formas en las que nosotros vamos a tener este paso o este cambio genético, van a estar determinados por formas autosómicas dominantes. No es la única variante. Si observamos la mutación del gen de la titina, por ejemplo, 20-25% en todas las miocardiopatías familiares, tiene un modo autosómico dominante, pero tenemos otros modos, como por ejemplo los autosómicos no dominantes o los ligados al X. Tener en cuenta que estos ligados al X se han asociado principalmente a la distrofia muscular de Duchenne, y estos autosómicos o estos recesivos no dominantes no son determinantes de las mutaciones de la titina, sino que se han descrito principalmente con algunas alteraciones específicas del fosfolambán y de las alteraciones mitocondriales. Entonces, miren la proporción de pacientes, de mutaciones que se encuentran en los pacientes con miocardiopatía dilatada, y aquí resalto principalmente
la mutación de la titin, que el mecanismo celular principalmente es una alteración del sarcómero, hasta el 25% de las miocardiopatías dilatadas genéticas, y esto tiene un resultado genotípico y fenotípico normal. Se han encontrado muchos pacientes que tienen esta mutación genotípica, pero que no hacen una expresión fenotípica. A diferencia, por ejemplo, de las mutaciones de la laminina, que su alteración fisiopatológica es a nivel de la membrana celular y se reconoce que se ha asociado con un fenotipo maligno con altas tasas de arritmias ventriculares y muerte súbita. Entonces, el atlas o la forma en la que nosotros vamos a asociar estos genes con el fenotipo no ha sido muy bien reconocida. La dificultad de esto lo expresan mejor en este estudio, donde se trató de desarrollar un atlas de la genética de la miocardiopatía en Europa. Aquí evaluaron 8 países, cogieron pacientes con miocardiopatía dilatada genética confirmada y los trataron de clasificar en cuanto a la asociación de los genes que se conocían con un fenotipo de malignidad en la miocardiopatía dilatada. Lo que ellos subcategorizaron fueron las mutaciones de acuerdo a si eran potencialmente causantes de enfermedad o si eran mutaciones relacionadas con enfermedad conocida. Fueron 630 pacientes en 8 países y lo que ellos nos describen acá es que hasta el 46% tenían genes que eran causantes de alguna enfermedad conocida. 38% tenían mutaciones compuestas y 13% tenían más de 3 de las mutaciones afectadas. Aquí desgloso un poco mejor lo que ellos asociaron sus hallazgos genéticos con las distintas miocardiopatías, y si observamos hasta 13%, 2 de más de mutaciones de la enfermedad y 46% portadores de variantes de enfermedades conocidas que no se relacionaban con la miocardiopatía dilatada genética. Eh, eh, Uno de los que tenemos bien reconocido son las mutaciones truncadas del titin, y esto lo podemos relacionar, como les decía, hasta en el 25% de las formas familiares y 18% de las formas esporádicas de las miocardiopatías dilatadas, pero en esta publicación del New England Journal se observó solamente en el 3% de los controles. Sin embargo, esto a lo largo del tiempo no arrojó diferencias en cuanto a la mortalidad o la necesidad de dispositivos invasivos. Entonces, aunque teníamos la expresión genotípica, no se correlacionaba de forma ideal con la expresión genotípica. Han surgido nuevos desafíos en cuanto a este componente genético, y estos desafíos están determinados ya que tenemos nueva secuenciación de genes, nuevos variantes, modelos con secuenciación específica para cardiopatías y estudio de los descendientes. Tenemos que tener en cuenta que estos estudios genéticos, aunque no hayamos podido realizar una correlación fenotípica, son importantes ya que podemos reconocer y evitar algunos disparadores como alcohol, obesidad, sobrecarga de volumen, quimioterapia o alteraciones relacionadas con el ejercicio, y que en aquellos pacientes que se expresen fenotípicamente, nosotros vamos a poder predecir con algunos genes, por ejemplo, si vamos a tener alteraciones en la contracción del miocardio o alteraciones en la remodelación secundaria, o simplemente van a ser mecanismos de falla cardíaca mediados por mecanismos neuromorales. Entonces, tenemos genotipado, se está intentando hacer fenotipado más preciso, y esto nos permitiría el conocimiento de estas entidades genéticas e individualizar el tratamiento y hacer diagnósticos más precoces. Esto más o menos es lo que ocurre en los pacientes que pueden tener una mutación genética, y es que nosotros tenemos un estadio preclínico, unos factores hormonales, envejecimiento, pubertad y embarazo, y en un paciente que tenga una mutación, que tenga predisposición a desarrollo fenotípico, podemos tener un disparador ambiental, que puede ser cualquiera de estos, y vamos a tener desarrollo de cambios morfológicos, funcionales, que van a desencadenar en alteraciones arritmogénicas en un ventrículo que se dilate o un ventrículo que haga hipertrofia. Las implicaciones de esta relevancia fenotípica son más en pronóstico y dependen de varios factores, de las interacciones específicas o de cuál sea el desencadenante epigenético, de cuál es la miocardiopatía adquirida que desencadene la alteración genética y las mutaciones genéticas que se activen, y nos preguntamos qué pasa con aquellos pacientes que tienen estos marcadores genéticos y que desarrollan miocardiopatía, pero sin cambios en la dilatación sin criterios en la dilatación del ventrículo, donde solamente se observa la hipocinesia generalizada.
son un fenotipo diferente, presentan prevalencia de distintas mutaciones genéticas. Esto todavía no lo tenemos muy claro. Entonces, en cuanto a las pruebas genéticas predictivas, tenemos que identificar cuáles son las principales alteraciones que se pueden asociar a mal pronóstico, identificar a las personas en riesgo, predecir brotes en las familias y hacer un alto cribado clínico, porque el cribado clínico va a ser lo más importante. Los modificadores genéticos nos van a poder predecir el riesgo y determinar farmacogenética específica, y las pruebas genéticas de diagnóstico nos van a permitir hacer diagnósticos diferenciales, estimación de pronóstico, estratificación de riesgo y una planificación de terapia futura. En cuanto a las otras causas, estas las voy a tratar de resumir más brevemente para que nos dé el tiempo para la discusión. Entonces, hay otras causas de miocardiopatía dilatada que no son de origen genético o que pueden tener un componente genético y simplemente son disparadas por estas. Entre estas causas tenemos las causas infecciosas. Estas representan alrededor del 30% de todas las etiologías. Aquí destacan los virus. Dentro de los virus tenemos adenovirus, Coxsackie, Epstein-Barr. Entre las bacterias tenemos brucelosis. Entre los protozoarios tenemos la enfermedad de Chagas. Y aquí es muy importante, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos, reconocer la enfermedad de Lyme. VIH es una entidad que todavía tiene riesgo, si bien la terapia antirretroviral ha disminuido la incidencia de miocardiopatía dilatada, se siguen presentando sobre todo en aquellos pacientes que no tienen acceso a la terapia antirretroviral, y es importante reconocer o sospechar, por ejemplo, de Chagas en aquellos pacientes. Nosotros pues aquí lo tenemos que sospechar sobre todo aquellos pacientes que vengan de la región de Cundinamarca, Bogotá, Santander, pero en el mundo generalmente se sospecha en los viajeros de Centroamérica y Suramérica. Las biopsias endomiocárdicas se han reservado estos casos infecciosos cuando se sospecha miocarditis, y estas pueden predecir o cambiar el diagnóstico, y aquí simplemente serían las miocardiopatías, la miocarditis de células gigantes y las miocardiopatías eosinofílicas o quizás la sarcoidosis. Perdón. Tener en cuenta que la presencia viral en el miocardio no siempre se asocia con la miocardiopatía dilatada, pero puede conducir a una progresión más rápida, y esto es lo que ha permitido que en algunas entidades específicas se requiera hacer un diagnóstico más agresivo y un tratamiento más específico. En cuanto a las miocardiopatías relacionadas con autoinmunidad, entonces conocemos expresiones del complejo mayor discompatibilidad clase 2, conocemos modificaciones de los receptores HLA-DR4, alteraciones específicas citoquinas y algunas descripciones de autoanticuerpos cardíacos con agregación familiar de enfermedades autoinmunes y pacientes que desarrollan la miocardiopatía dilatada. Si en esta publicación se evaluaron pacientes con miocardiopatía dilatada y controles con el objetivo de describir si habían algunos autoanticuerpos que se podían relacionar con el origen cardíaco, y lo que se observa es que estos anticuerpos antimitocondriales, por ejemplo, se observan en los pacientes con miocardiopatía dilatada, pero no se observaron en el grupo control. Entonces, también hay en estas miocardiopatías de origen inflamatorio o de origen inmune, hay una expresión de autoanticuerpos que no tenemos bien reconocida. Pero también se presenta en todo el espectro de las enfermedades, tanto autoinmunes como autoinflamatorias, y podemos encontrar miocardiopatías dilatadas en pacientes que tengan enfermedades inmunorreumatológicas, desde la artritis reumatoidea hasta enfermedades mucho más raras, como el síndrome de Mayetti. Otra causa importante de las miocardiopatías dilatadas son las miocardiopatías periparto, y esta es una entidad que se puede tratar como una entidad específica de miocardiopatías dilatadas. Se presenta alrededor de insuficiencia cardíaca. La debemos sospechar ya que estos pacientes van a desarrollar síntomas o al final del embarazo o en los meses posteriores, específicamente en los primeros 5 meses, y el abordaje diagnóstico se hace si no se encuentran otras causas de insuficiencia cardíaca. Podemos tener un paciente que tenga una miocardiopatía previa, o que tenga una alteración previa, y esta cardiopatía periparto simplemente se le agrega, o pacientes que debuten con la miocardiopatía periparto y que dilaten las cavidades. Entonces estos más comúnmente se presentan, el inicio de la disnea es nuevo, se relaciona al embarazo. Podemos utilizar los péptidos natriuréticos para hacer el diagnóstico diferencial de su disnea relacionada con el embarazo. Pueden presentar disfunción ventricular izquierda o derecha, y se puede considerar la resonancia en el abordaje diagnóstico.
Y en otras etiologías tenemos las tóxicas, las drogas y las etiologías endocrinas. En estas los mecanismos simplemente van a estar dados por cardiotoxicidad directa, predisposición del hospedador y una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, una activación del sistema neurohormonal a nivel cardíaco y una alteración de la homeostasis del calcio. Entonces, aquí voy a destacar la cardiotoxicidad causada por los quimioterapéuticos, entonces principalmente por los antracíclicos, y esta que se puede dar de forma temprana o tardía. Y lo más importante es que cuando se presenta después de la exposición, de forma temprana se desarrollan con miocardiopatías dilatadas, y los que se presentan de forma tardía vamos a encontrar durante muchos años unos hallazgos subclínicos que nosotros podríamos interpretar si hiciéramos un cribado más específico, y de forma tardía también va a presentar dilatación de las cavidades. En resumen, de todas estas etiologías, nosotros vamos a tener dos fases grandes, una fase preclínica temprana y una fase clínica. En esta fase preclínica vamos a tener sin expresión cardíaca los pacientes que son portadores de mutaciones, que son portadores de autoanticuerpos y que no tienen ni arritmia, ni criterios para dilatación de las cavidades, ni hipocinesia. Vamos a tener pacientes que tienen dilatación ventricular aislada, pueden tener dilatación sin hipocinesia, cumplen los criterios de dilatación, no de hipocinesia, y pueden o no tener mutaciones específicas o autoanticuerpos. Y vamos a tener pacientes que se presenten simplemente con arritmia o defectos de conducción y que tengan o no mutaciones genéticas o autoanticuerpos, pero que no han desarrollado cambios morfológicos que nosotros podamos valorar, por ejemplo, en un ecocardiograma o en una resonancia. Y en la fase clínica, entonces vamos a tener las cardiopatías hipokinéticas no dilatadas, donde vamos a tener hipocinesia sin dilatación, y estos pacientes generalmente, o hasta en un 40%, van a tener un marcador genético y en otro 30% van a tener desarrollo de autoanticuerpos, o una cardiomiopatía dilatada con dilatación y hipocinesia que puede tener autoanticuerpos, mutaciones genéticas, y esta es la expresión progresiva del fenotipo. Es importante reconocer esto, ya que si nosotros aprendemos a identificar estos factores o tenemos la sospecha de una miocardiopatía familiar, vamos a poder hacer diagnósticos más precoces y cribado familiar. El cribado familiar, el 25% de los cribados familiares que se hacen en miocardiopatías dilatadas genéticas, se pueden observar dilataciones asintomáticas del ventrículo o características arritmogénicas en los pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el abordaje de esta entidad? Esto es uno de los algoritmos propuestos de forma reciente en el consenso del abordaje de las miocardiopatías, y lo más importante es que nosotros necesitamos desarrollar una adecuada historia clínica, evaluar los antecedentes personales, hacer un análisis electrocardiográfico y hacer un abordaje estructurado. Este abordaje estructurado siempre debe arrancar por un ecocardiograma para evaluar la estructura y la función cardíaca, y luego debe ir seguido de métodos que permitan descartar una enfermedad isquémica. Los análisis auxiliares simplemente van a depender de la expresión fenotípica que nosotros observemos en estos pacientes. Entonces, aquí se lo hago más específico en las pacientes con cardiopatía dilatada. Entonces, si nosotros ya sospechamos que el origen es dilatado, miremos que hay un idiopáticas alrededor del 20 a 30%, y esto se debe o a genes no descubiertos o a factores medioambientales no descubiertos. Pero vamos a tener de estas dilatadas origen inflamatorio, origen familiar genético o provocadas por nuestro entorno, miocardiopatías periparto, catecolaminas, alcohol, deficiencias nutricionales o quimioterapia. Dentro de estas familiares o genéticas, más de 50 genes causantes. Si hay trastornos neuromusculares, podemos hacer tratamientos específicos, o si hay enfermedad sindrómica, vamos a encontrar hallazgos a la exploración física. Entonces, en el diagnóstico, lo primero es una evaluación morfológica. Esta evaluación va a requerir dilatación ventricular izquierda, difusión sistólica y diastólica, aumento del tamaño de la aurícula izquierda, regurgitación mitral. Miren que todos estos criterios los cumplía el paciente que presentamos al inicio. En las técnicas de imagen vamos a pasar desde el ecocardiograma, técnicas de deformación miocárdica, a la resonancia nuclear magnética. Las dos primeras cosas que debemos hacer es confirmar la dilatación o el compromiso de la función sistólica en aquellos pacientes que tengan hipocinesia sin dilatación, y excluir enfermedad coronaria.
Como siempre y como nos ha enseñado el doctor Carlos José, lo primero va a ser un electrocardiograma, y el electrocardiograma tradicionalmente ha sido descrito como no específico de las miocardiopatías dilatadas, pero lo que debemos saber es que hasta el 90% de los electrocardiogramas de un paciente con miocardiopatía dilatada nos pueden arrojar luces sobre las distintas entidades. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, que en las miocardiopatías dilatadas postinflamatorias podemos observar bajo voltaje, inversión de la onda T, duración prolongada del QRS, o, por ejemplo, en las miocardiopatías inducidas por quimioterapia, los hallazgos podrían ser, por ejemplo, QT corregido prolongado. Si nosotros lo que observamos son trastornos severos de la conducción o bloqueos auriculoventriculares asociados a esta disfunción, entonces, de acuerdo al origen del paciente, debemos sospechar enfermedades chagásicas e incluso debemos sospechar origen genético si no hemos podido hacer un screening para Chagas. La estrategia debe ser multimodal en cuanto a las imágenes, y esto debe depender de distintas técnicas que, realizadas de formas separadas pero en combinación, nos pretendan comprender mejor la fisiopatología y la presentación de la enfermedad, brindar un diagnóstico más preciso, entregar un tratamiento adecuado y con el objetivo de mejorar los resultados. Entonces aquí vemos que con la historia clínica, por ejemplo, podemos descartar o evaluar la exposición tóxica, los antecedentes obstétricos, arritmia, enfermedades de conducción o predisposiciones genéticas. Con la arteriografía coronaria vamos a excluir simplemente la isquemia. Con la ecocardiografía vamos a evaluar la estructura y la función cardíaca. Con la resonancia magnética podemos excluir isquemia, podemos evaluar la estructura y la función cardíaca, podemos hacer una caracterización de los tejidos o podemos evaluar inflamación, autoinmunidad o desencadenantes infecciosos. Y así, con cada una de estas herramientas, nosotros podemos ir armando pues, nuestro enfoque y lo que vamos a requerir para nuestro paciente. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la etiología subyacente, la multimodalidad nos permite caracterizar los tejidos. En cuanto al tratamiento, en los estadios preclínicos, la multimodalidad nos va a permitir evaluar la dispersión miocárdica y la distensión subclínica, principalmente por el strain, o la caracterización de los tejidos. Y en los estadios clínicos, o sea, cuando ya hay una expresión fenotípica, la multimodalidad nos va a tratar de tratar los síntomas, prevenir la progresión y revertir la remodelación. Y también nos puede definir pronóstico. Entonces aquí vamos a tener evaluación de fibrosis del ventrículo izquierdo, de disincronía o de la regurgitación mitral. En cuanto al ecocardiograma como método, como parte de esta multimodalidad, entonces tenemos las imágenes del ecocardiograma tradicional, del 2D, el Doppler, y las estrategias asociadas al ecocardiograma 3D y los estudios con contraste. Nos permiten valoración de las cavidades, diámetros y volúmenes. Importante esto siempre corregirlos por la superficie corporal. En cuanto a la función, identificar siempre el trastorno de la fracción de eyección, que es importante para poder clasificar a los pacientes en estos grupos, y la evaluación del ventrículo derecho. También podemos identificar la asincronía. Tiene limitaciones, y estas limitaciones están dadas ya que las dimensiones lineales y 2D son simples para el tamaño del ventrículo izquierdo. Esto se puede mejorar con la ecocardiografía 3D. El cinción biplano puede provocar errores. Se necesita una definición endocárdica clara para disminuir la variabilidad interobservador, y esto puede mejorar con las técnicas de contraste. Y en los diagnósticos diferenciales tiene limitaciones en la diferenciación de unas u otras entidades. Entonces aquí entra la resonancia cardíaca como a apoyar o complementar los estudios ecocardiográficos, ya que no son de exclusión estos dos estudios, y el objetivo de la resonancia va a permitir evaluar de mejor manera los volúmenes, la fracción de eyección, tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho, evaluar los tamaños de las cavidades auriculares, evaluar la presencia de edemas y miocarditis, detección de fibrosis, para definir pronóstico, y hacer diagnósticos, por ejemplo, de entidades específicas como de sobrecarga de hierro. Tradicionalmente en las resonancias se han descrito distintos patrones. Aquí resalto que también la resonancia nos va a permitir descartar estos patrones de isquémicos, de no isquémicos, y en los no isquémicos nos va a permitir conocer aquellas entidades que son dilatadas, y de acuerdo al tipo de realce vamos a ver que nosotros podríamos
asociarlos a etiologías específicas. Pero no solamente eso. Nosotros miramos en esta publicación, trataron de evaluar en 874 pacientes que tenían miocardiopatía dilatada y les hicieron resonancia. Y el objetivo era evaluar si esto podía predecir la mortalidad y la muerte súbita cardíaca. Lo importante, y les muestro acá, es que en esta publicación, tener un realce que fuera septal y de pared libre se asociaba a mayor riesgo de muerte súbita cardíaca, y tener compromiso septal se asociaba, septal y de pared libre se asociaba a mayor compromiso de la mortalidad. Y de acuerdo al tipo de realce, los que se asociaron a mayor riesgo de muerte súbita eran los que tenían parches múltiples o que tenían compromiso subepicárdico. Entonces, estos estudios nos ayudan tanto en la ubicación como en el patrón del realce tardío con gadolinium. Esta publicación es muy bonita porque aquí se evaluaron 997 pacientes que tenían falla cardíaca y que habían fallecido, una población de 17% de ese grupo había fallecido, y ellos sacaron cuáles podían ser todos los predictores ecocardiográficos de mortalidad. Encontraron que tener bajas fracciones de eyección, que tener un TAPSE bajo, que tener un strain bajo, que todas estas alteraciones se podían asociar con mortalidad, pero cuando hacía un análisis indiscriminado de cada una de estas variables, lo que se asociaba a mayor mortalidad o poder determinar mayor mortalidad en este grupo de pacientes eran estos que tenían riesgo alto, mayor de 30%, y todos estos eran catalogados porque tenían un strain inferior al 12%. En esta misma publicación subdividieron los pacientes por tertiles y los análisis de supervivencia dependían de acuerdo al tertil. O sea, tener el strain bajo se asociaba a mayor mortalidad, pero entre más bajo estuviera, pues mayor era la mortalidad asociada. Y esta deformación longitudinal, si nosotros la combinamos con la resonancia cardíaca, nos va a permitir hacer la evaluación del riesgo de muerte súbita en los pacientes que tengan miocardiopatía dilatada. En esta publicación nos dicen que el strain longitudinal nos ayuda en los pacientes que se presentaron con insuficiencia cardíaca aguda a predecir mortalidad de forma más precisa que incluso la fracción de eyección. Entonces, en estos pacientes que tenían miocardiopatía dilatada y que desarrollan insuficiencia cardíaca aguda, el strain longitudinal tiene mayor pronóstico que la fracción de eyección. En cuanto a cómo podemos aplicar estas imágenes o esta multimodalidad a los estadios preclínicos, en esta publicación trataron de evaluar pacientes que tenían un genotipo negativo y fenotipo negativo. Fueron 28 pacientes, ninguno tenía alteración del strain longitudinal. Genotipo positivo, fenotipo negativo, y permitió detectar pequeñas alteraciones del strain longitudinal sin observar modificaciones en la fracción de eyección. Y esto se correlacionaba con los que tenían genotipo positivo con fenotipo positivo, ya que estos tenían mayor compromiso del strain longitudinal, pero una fracción de eyección severamente comprometida. Entonces vemos que el strain en estos estadios preclínicos también es una herramienta importante, ya que puede detectar cambios en las alteraciones del strain se pueden presentar antes de que observemos cambios en la fracción de eyección. Y esta evaluación multimodal, entonces, también la podemos completar con otras técnicas diagnósticas, el SPECT, el PET, la estomografía, y esto va a depender de lo que nosotros tengamos disponible en nuestra institución, va a depender de la experiencia del grupo de radiología o de los cardiólogos expertos en imágenes de nuestra institución, de la disponibilidad, el acceso que tengamos y también de la presentación clínica del paciente. Y aquí pueden comparar las ventajas de unos estudios sobre otros. En cuanto al uso de las arteriografías coronarias, esto simplemente, como les decía, de acuerdo al interrogatorio específico, y se debe realizar para descartar la enfermedad arterial coronaria. El papel de la biopsia solo se puede realizar en centros seleccionados, como le dije, cada vez se usa menos y se usa en aquellos pacientes que debutan con insuficiencias cardíacas severas, con shock, o donde el cambio en el resultado de la biopsia endomiocárdica puede cambiar el tratamiento, específicamente miocarditis de células gigantes, las miocarditis o las miocardiopatías eosinofílicas.
Para resumir, entonces nosotros tenemos un paciente asintomático o un paciente que presenta disfunción del ventrículo izquierdo, hacemos una evaluación ecocardiográfica, excluimos la isquemia, escogemos nuestro método de imagen de nuestra preferencia y de acuerdo a esto vamos a poder determinar pronóstico, manejo, seguimiento y definir terapias alternativas que puedan mejorar la supervivencia como las indicaciones de dispositivos. Entonces, si nosotros en nuestro algoritmo pensamos que el paciente tiene un componente familiar, la historia que debemos hacer debe irse hasta 3 generaciones. Y a estas 3 generaciones nosotros debemos complementarle examen físico, electrocardiograma y posiblemente ecocardiograma. Si tenemos un componente sindrómico, debemos realizar CPK sérica, ya que esta se asocia mucho a las enfermedades musculoesqueléticas. Y lo más importante es esta descripción del doctor Arbustini, y es que el cribado clínico familiar es una actividad cardiológica independiente que no necesita pruebas genéticas. Entonces, encontrar un caso índice e interrogar al resto de la familia y hacer un cribado clínico en 3 generaciones puede generar algunos costos en el sistema de salud, pero va a ser importante para poder determinar las miocardiopatías dilatadas genéticas con componente familiar. Para los criterios diagnósticos, entonces vamos a tener en los mayores una disminución inexplicable de la FEBI o dilatación inexplicable de las cavidades. Y en los menores, que el paciente debute con bloqueo AV completo, con bloqueo de rama izquierda, arritmia ventricular inexplicable, anormalidades o trastornos de la contractilidad, realce en una resonancia que sea de origen no isquémico, evidencias de anomalías cardíacas o inflamación y presencia de autoanticuerpos séricos cardíacos de forma aislada. La enfermedad definida es aquella que cumple los criterios de miocardiopatía dilatada o de hipoquinesia no dilatada que describí al principio. Las probables son las que tienen un criterio principal y al menos uno de los menores. Las posibles tienen 2 criterios menores y, como les decía, lo más importante es que una vez nosotros tengamos el diagnóstico, siempre tratemos de ir a buscar la causa. Si nosotros tenemos un caso índice, lo primero que debemos determinar es si hay un componente familiar o no familiar y si cumple los criterios para el caso índice, y nosotros vamos a considerar la enfermedad definitiva y vamos a ir al resto de la familia. Si no cumple los criterios, entonces vamos a tener que determinar si el componente genético es probable o si es posible. ¿Cuál es el pronóstico de estas entidades? Entonces se toman 3 vías distintas. Una de las vías es la recuperación, o la otra es la remisión y la otra es la progresión. Los que progresan van a progresar a falla cardíaca avanzada, trasplante y van a incrementar los números de los índices de mortalidad. Los que se recuperan pueden tener alguna recuperación estructural y funcional, y esto se presenta más, por ejemplo, en las miocardiopatías periparto o las cardiomiopatías inducidas por taquicardia. Podemos predecir qué pacientes van a recuperar o se van a recuperar. Entonces hay unos predictores de remodelado inverso, como son la edad más joven, el sexo femenino, la FEBI basal más alta, que el realce sea menor y que al momento del diagnóstico tenga menor diámetro en las cavidades. Los predictores de resultados adversos son los hombres, los mayores de 60 años, los razas negras, que desde el inicio tengan una FEBI muy bajita, que tengan insuficiencia mitral severa, que tengan bloqueo de rama izquierda o que tengan niveles más altos de péptidos natriuréticos. Debemos hacer una estratificación de riesgo de muerte súbita en todos los pacientes que tengan miocardiopatías dilatadas. Esto es muy importante, y entonces aquí vamos a tener distintas estrategias como el realce con gadolinio tardío y algunos estudios de perfusión. Podemos determinar algunas mutaciones específicas como la mutación genética de las lamininas para el riesgo de muerte súbita. Y es importante que en estos que tengan riesgo de muerte súbita deben ser sometidos a implante de desfibrilador. En cuanto al riesgo de muerte súbita y las asociaciones genéticas, entonces las mutaciones de las lamininas hasta el 6% de todas las miocardiopatías familiares, y lo que se observan en las publicaciones de estos casos es que son los pacientes que más desarrollan muertes súbitas cuando se conoce una expresión genotípica. Otras formas de predecir el riesgo, entonces tenemos los estudios de dispersión mecánica con mejor área bajo la curva sobre la fracción de eyección e incluso sobre el strain longitudinal, pero tenemos otras publicaciones que dicen que el strain longitudinal puede ser un buen predictor de desenlaces adversos.
¿A quiénes le vamos a solicitar pruebas genéticas? Entonces, la asesoría se les recomienda a todo paciente y familiar que tenga una miocardiopatía. Se le debe considerar prueba genética para aquellas personas del grupo familiar que sea la más claramente afectada. Para aquellas personas que tengan enfermedades sistémicas con alteración de la conducción o alteraciones o antecedentes de muerte súbita cardíaca o antecedentes de miocardiopatía dilatada. Y es importante decir también que la guía de estos estudios genéticos en la actualidad no incluye una recomendación para pruebas genéticas en pacientes que tengan una enfermedad aparentemente esporádica. Entonces es muy importante hacer el cribado familiar. Una vez que hacemos el diagnóstico de la miocardiopatía dilatada, el cribaje a los miembros de una persona afectada, si el componente genético va a depender del rango etario. Si es de 13 a los 19 años, se debe hacer cada 1 a 3 años. Si es de 20 a 50 años, lo vamos a hacer cada 2 a 3 años. Y si es mayor a 50 años, lo vamos a hacer cada 3 años. Y para finalizar brevemente, 4 slides sobre el tratamiento. Entonces, si nosotros tenemos los síntomas, el tratamiento más importante que nosotros debemos dar va a depender del estadio clínico en que detectemos la enfermedad. En los fenotipos latentes, entonces nosotros vamos a simplemente dar bloqueo neurohormonal, terapia molecular, en los pacientes que tienen una enfermedad establecida, que ya tienen fibrosis, lo que debemos hacer es buscar un remodelado inverso, y aquellos pacientes que están en estadios más avanzados, lo que debemos hacer es o lo que se ha propuesto y se está tratando de estudiar es hacer terapias de regeneración o reemplazar. Y simplemente aquí entra la parte del trasplante cardíaco y las terapias avanzadas. ¿Sirve el tratamiento que tenemos como modificador de la enfermedad en las pacientes con miocardiopatía dilatada? Sí, se han reportado terapias favorables y supervivencia de 94, 92 y 88% a 1, 2 y 4 años en los pacientes que reciben terapia modificadora de la enfermedad, y esta supervivencia puede ser libre de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que son adherentes a estas terapias. El tratamiento va a ir, básicamente, esto es un resumen, ustedes pueden buscar la guía de insuficiencia cardíaca congestiva y van a encontrar algoritmos verticales, van a encontrar algoritmos horizontales, ya están quienes están planteando la terapia cuádruple desde el inicio. Esta es una propuesta liderada por el doctor Senior, donde describe un círculo de decisiones, y lo que se busca es que en base a la terapia modificadora de enfermedad, los principales medicamentos que reducen esta y luego individualizar las terapias adicionales basadas en la evidencia que tenemos disponible para cada uno de estos. ¿Sirven esto en los pacientes con miocardiopatía dilatada? Pues miren, este es el resumen de los principales estudios que han demostrado reducción en la mortalidad, y aquí les señalo en rojo el porcentaje de pacientes que tenían miocardiopatía dilatada idiopática o no isquémica. En el SOL hasta el 17%, en el DIC hasta el 15%, en el CIDIS hasta el 36% y en el RALES hasta 46%. Las terapias relacionadas o específicas con inmunosupresión, esto todavía es una duda. Aquí tenemos pocos estudios. El TIMIC fue un estudio que evaluó a los pacientes que tenían miocardiopatía dilatada secundaria a miocarditis, y si se les daba un esquema de prednisolona por 6 meses, tenían mayor recuperación de la fracción de eyección y mayor reducción en los diámetros de la cavidad cuando se comparaba con placebo. La bromocriptina, esto todavía se sigue discutiendo. Los estudios que tenemos en la bromocriptina son muy pobres. La tendencia en las guías es a favorecer su uso, sobre todo en los pacientes que tengan fracciones de eyecciones por debajo del 35%. Lo que sí es importante es esto es una publicación que mostró que retirar la terapia médica óptima y modificadora de la enfermedad compromete el riesgo de recaída sobre la fracción de eyección a los 6 meses de los pacientes. Es una publicación solo de 51 pacientes, pero que nos dice que una vez implantemos la terapia modificadora de la enfermedad, si nosotros logramos un remodelado inverso y una recuperación de la fracción de eyección, debemos tratar de mantener la terapia. La terapia con dispositivo en estos pacientes entonces debe estar basada en la disfunción sistólica sutil, en la dispersión mecánica y en la presencia de fibrosis. Esto es lo que nos dice la guía sobre el uso de dispositivos. Esto lo pueden revisar en las guías de práctica clínica, pero en resumen, por ejemplo, los cardiodesfibriladores, la terapia
La terapia de resincronización cardíaca, por ejemplo, se ha demostrado ser más útil en aquellos que tienen una duración del QRS mayor de 150 milisegundos y los que tienen morfología de bloqueo de rama izquierda tienen mayor beneficio que los que no tienen morfología de rama izquierda. Esto sirve, entonces estos son los estudios que se han hecho tanto en cardiodesfibrilador implantable como en terapias de resincronización cardíaca. Miren el porcentaje de pacientes que tenían miocardiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca no isquémica. Entonces, 100% en los estudios de cardiodesfibrilador implantable y hasta 44% en los estudios de terapia de resincronización cardíaca. Otras estrategias son, por ejemplo, las terapias avanzadas de intervenir la insuficiencia mitral. Aquí se presentaron muchas discusiones con el COAPT y con el MitraClip, pero importante es que si el paciente cumple los criterios de geometría de la válvula mitral, nosotros podemos considerar esto en los tratamientos avanzados una vez la terapia médica óptima se haya usado de forma constante, idealmente mayor de 3 meses. Aquí son principalmente la profundidad de la coaptación menor de 11 y la longitud de la coaptación mayor de 2 milímetros. Y lo último es el trasplante cardíaco. Entonces, el trasplante cardíaco ha demostrado mayor sobrevida que aquellos pacientes que tienen la insuficiencia cardíaca avanzada y la supervivencia media que tenemos es alrededor de 12.2 años. Termino con esto, un punto clave, entonces la miocardiopatía dilatada se define por la presencia de dilatación del ventrículo izquierdo o biventricular con la disfunción sistólica en ausencia de otras condiciones que expliquen esto. No se deben repetir todas las pruebas ni hacer todos los estudios de imágenes a todos los pacientes y esto se debe hacer cada estudio para responder una pregunta clínica. La ecocardiografía siempre como método de primer paso. Y de mensajes finales les dejo que la correlación claras genotípica-fenotípica siguen siendo un gran desafío, ya que las causas no genéticas de la miocardiopatía también son muy prevalentes. Y cuando se hace un nuevo diagnóstico de miocardiopatía dilatada idiopática, está indicado por obligación un historial familiar de 3 a 4 generaciones y un cribado clínico al menos de los familiares de primer grado. Debemos hacer una mejor selección y orientación de los tratamientos individualizados, ya que esto es claro para el futuro próximo de nuestros pacientes. Muchas gracias.